Buen día a todos. En el video anterior di la definición de lo que vendría a ser la integral indefinida de una función dada. En este caso, ¿no? Lo que vamos a tener es si tuviéramos una función f minúscula y su primitiva de esta f mayúscula, entonces tenemos la siguiente igualdad. La definición nos dice que la integral indefinida de f de x diferencial de x es igual a esta f mayúscula de x más una constante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá nosotros podríamos escribir una proposición como la que estoy mostrando, ¿no? O sea, la integral de f de x diferencial de x es f mayúscula de x, o sea, la primitiva que estábamos dando más una constante arbitraria, ¿no es cierto? Y esto va a ser si, solamente si, la derivada de f mayúscula de x es igual a f minúscula de x, ¿no es cierto? Ahora, a partir de acá nosotros podríamos construir algunos ejemplos, ¿no? Voy a comenzar con el primero de ellos. Entonces, viendo la relación que hay entre integración y derivación, podríamos ver algunos casos particulares, ¿no? Un caso bien importante es, de hecho nosotros sabemos derivar, entonces podría yo considerar, por ejemplo, f mayúscula de x igual a x, ¿no? ¿Qué ocurre si yo tengo que f de mayúscula de x es igual a x? Entonces, ¿no? f' de x, estoy suponiendo que estoy trabajando en un intervalo abierto, ¿no? Puedo derivar tranquilamente, ¿no? Entonces f' de x me va a dar igual a 1, ¿no es cierto? Entonces yo estoy, en este caso, estoy en una situación similar a la que estoy mostrando en la equivalencia anterior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre acá? El papel de f de x lo hace el 1 nada más, ¿no es cierto? Y ya tengo quién sería el f mayúscula de x, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta equivalencia, yo podría escribir esto de esta manera, ¿no? Vamos a escribir esto así. La integral, ¿quién debería ir acá? Debería ir f minúscula de x diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces acá debería ir f minúscula, en este caso particular es 1 multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Eso debería ser igual a ¿quién? Esto sería, entonces ocurre lo siguiente, ¿no? Debería ser igual a f mayúscula de x más una constante, ¿no es cierto? Pero f mayúscula de x es igual a x nada más, ¿no? Más una constante. Ahora este 1 que aparece como función en el integrando, bueno, podríamos obviarlo simplemente, ¿no es cierto? Y ya tendríamos nuestra primera fórmula de integración, ¿no? O sea, nuestra primera integral. Acá vamos a colocarle así, ¿no es cierto? Tendríamos ya nuestra primera fórmula de integración. Esta primera fórmula que dice que la integral de la diferencial de x es igual a x más la constante de integración, ¿no es cierto? Bien, entonces esta fórmula aparentemente muy simple no es tan simple como parece, ¿no? O sea, a partir de esta fórmula nosotros podríamos encontrar, digamos, muchas de las integrales que se conocen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá que vamos a interpretar esto, ¿no? Dice la integral de diferencial de x es igual a x más c. La variable que aparece acá, vamos a remarcar esto acá, este x podría ser reemplazado con cualquier cosa, ¿no? Entonces yo podría, en lugar de x, yo podría colocar una función, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Entonces yo podría decir esto, ¿no?
la integral de el diferencial de h de x es igual a h de x más una constante, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, en particular, supongamos que h de x, supongamos, ¿no?, en un ejemplo, que h de x es igual a, pongámosle, seno de x, ¿no? Entonces, el diferencial de h de x, ¿a qué va a ser igual? El diferencial de una función ya saben que es su derivada multiplicado por el diferencial de la variable, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería la derivada de seno de x, o sea, coseno de x, multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, de modo similar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir en términos de esta función en particular y ver qué fórmula obtenemos, ¿no? Vamos a ver que esto es realmente la integral de ¿quién? El diferencial de h de x es coseno de x diferencial de x, o sea, la integral de coseno de x diferencial de x es igual a, ahora dice que es h de x, que sería en este caso seno de x, más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces tenemos otra fórmula, ¿no? Otra integral indefinida, ¿no? Estamos construyendo así algunos ejemplos, ¿no es cierto? Ahora, obviamente vamos a agilizar un poco esto, en el sentido de que a continuación voy a escribir un poco más, de una forma más fácil, esta relación que estamos obteniendo acá, para poder encontrar ahí una tabla de integrales con algunas integrales que sean las más básicas que vamos a ir manejando a lo largo del curso. Entonces voy a colocar lo que habíamos comentado hace un momento en una observación. Vamos a ir viendo algunas fórmulas de integración que son las más básicas que vamos a ir usando a lo largo de este curso en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un momento, cuando tengamos la integral del diferencial de una función, ¿no? En este caso, cuando tengamos la integral indefinida del diferencial de f de x, eso es igual a f de x más una constante, ¿no? Más la constante de integración. Ahora, con la práctica vamos a, cada vez que nosotros podamos escribir el integrando junto con el diferencial de x de esta manera, ¿no?, de esta manera, entonces lo que podemos hacer es simplemente pensar en que estos dos símbolos como si se anularan, ¿no es cierto? O sea, es como si nosotros anuláramos esto, la integral con el diferencial, como si se anularan, y lo que nos va a quedar es simplemente la función más la constante de integración, ¿no? O sea, eso es solamente para recordar la fórmula que podemos ir usando, ¿no? Ahora, hay algunas funciones que nosotros sabemos derivar, ¿no es cierto? En el curso de cálculo diferencial probablemente ustedes han visto cómo derivar algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, acá estoy colocando las funciones que vamos a considerar y su derivada, ¿no?, del lado derecho. Y bueno, voy teniendo en cuenta eso y la relación que existe entre una función y su derivada. Recuerden que esta expresión es equivalente. Voy a escribir que esto es lo mismo que escribir así, ¿no? Esto es lo mismo. Vamos a colocar acá.
es lo mismo que escribir, recuerden que acá estoy colocando el diferencial de f de x, que sería lo mismo que f' de x. Diferencial de x, eso sería f de x más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces lo que yo estoy haciendo en esta tabla es colocar una función y su derivada y expresarlo de esta manera nada más, ¿no? O sea, es lo que vamos a hacer. Ahora, si tenemos, por ejemplo, x a la n más 1 sobre n más 1, cuando n es diferente de menos 1, lógicamente, para poder dividir entre n más 1, si nosotros derivamos esta función, el n más 1 baja, ¿no es cierto? Y se disminuye en 1. Se va a cancelar ese n más 1 con el n más 1 que está en el denominador y nos va a quedar esto, x a la n, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta relación que existe entre estas dos funciones, entre la función original y su derivada, entonces podríamos escribir lo siguiente, ¿no? La integral de x a la n, diferencial de x, es lo mismo, ¿no? O es igual, perdón, la integral de x a la n, diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración para todo n diferente de menos 1, ¿no es cierto? Entonces, del mismo modo, yo podría también considerar la función logaritmo natural de valor absoluto de x. Haciendo el cálculo de su derivada, vamos a llegar a que la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de x es lo mismo que 1 entre x. Entonces tenemos la siguiente fórmula, ¿no? La fórmula dice que es la integral de 1 sobre x, diferencial de x es igual al logaritmo natural de valor absoluto de x más la constante de integración, ¿cierto? Y así, una vez que sabemos derivar algunas funciones, podemos obtener una tabla de integrales, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos la función exponencial de base e. Entonces, si yo derivo e a la x, voy a obtener nuevamente e a la x. Entonces, si escribo, teniendo en cuenta esta expresión, ¿qué sería, no? Sería la integral de e a la x, diferencial de x es lo mismo que e a la x más una constante, ¿no es cierto? Entonces, así vamos construyendo una tabla considerando funciones y sus respectivas derivadas. Podemos construir una tabla de integrales, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Ahora vamos a continuar construyendo la tabla de algunas integrales. ¿Qué es lo que estoy colocando acá? Estoy colocando en este caso una función exponencial. Esta también sería una función exponencial, ¿no es cierto? En este caso simplemente está alterada por una constante nada más, ¿no es cierto? En este caso la función es a la x sobre logaritmo natural de a. Ahora, si nosotros derivamos esta función, recuerden que cuando derivamos una función exponencial nos da la misma función exponencial multiplicado por el logaritmo natural de la base. Con este logaritmo natural se va a cancelar y nos va a quedar simplemente a la x, ¿no es cierto? Entonces, en este caso podríamos escribir la integral de a a la x diferencial de x sería lo mismo que a a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración. Consideramos que a es positivo, ¿no? Para poder aplicar el logaritmo natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? Recordemos algunas funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x. Si yo derivo seno de x, lo que me va a dar es coseno de x, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Teniendo en cuenta eso, entonces la integral de coseno de x vimos que era igual a seno de x más la constante de integración, ¿no es cierto? De modo similar, ahora, y yo sé que
si tengo por ejemplo menos coseno de x, entonces si yo derivo menos coseno de x, lo que voy a obtener es seno de x, ¿no es cierto? Porque si yo derivo coseno de x voy a obtener menos seno de x. Con el menos que está apareciendo acá me va a dar seno de x, ¿no es cierto? Entonces la integral de seno de x diferencial de x es lo mismo que menos coseno de x más la constante de integración, y así, ¿no? En el caso de la tangente, si derivamos tangente de x, nos va a salir secante al cuadrado de x. Entonces, al integrar secante al cuadrado de x, diferencial de x, eso va a ser igual a tangente de x más la constante de integración, ¿no? Y así, si derivamos cotangente de x, lo que vamos a tener es menos cosecante al cuadrado de x, ¿no es cierto? Entonces le agregamos un menos acá, entonces lo que vamos a tener es cosecante al cuadrado de x simplemente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que si integramos cosecante al cuadrado de x, diferencial de x, eso lo que nos va a dar es menos cotangente de x más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces vean que si nosotros tenemos una función y la derivamos, podemos a partir de ahí encontrar una integral, una fórmula de integración, ¿no es cierto? Entonces es lo que estoy haciendo para construir esta tabla de algunas integrales básicas que vamos a ir manejando a lo largo de este curso. En el caso de la secante también, ¿no? Si nosotros consideramos f de x igual a secante de x, entonces si derivamos secante de x vamos a obtener secante de x por tangente de x. Por lo tanto, la integral de secante de x por tangente de x diferencial de x sería secante de x más la constante de integración, ¿no? También vamos a obtener algo parecido si consideramos menos cosecante de x, ¿no? Estoy colocando menos porque al derivar cosecante de x voy a obtener un signo negativo. Con este negativo se va a volver positivo, es por eso que si derivamos menos cosecante de x obtendríamos cosecante de x por cotangente de x, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que la integral de cosecante de x por cotangente de x diferencial de x sería simplemente menos cosecante de x más la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora también podríamos trabajar con las inversas de las funciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, tangente a la menos 1 de x, ¿no? Si consideramos tangente a la menos 1 de x, al derivar vamos a tener que eso es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo tendríamos la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x es igual a tangente a la menos 1 de x más una constante, ¿no es cierto? También ocurre algo similar en el caso de seno a la menos 1 de x y de secante a la menos 1 de x, ¿no es cierto? Ahora, yo les recomiendo que ustedes recuerden las derivadas de tangente a la menos 1 de x, seno a la menos 1 de x y secante a la menos 1 de x, porque a partir de ahí, si ustedes recuerdan esas derivadas, entonces hay una relación entre la derivada de tangente a la menos 1 de x y cotangente a la menos 1 de x. También hay una relación, si sabemos derivar seno a la menos 1 de x, también sabríamos derivar coseno a la menos 1 de x, ¿no? Y también lo mismo ocurre con secante a la menos 1 de x, también podemos recordar cómo es la derivada de cosecante a la menos 1 de x. Entonces les recomiendo que tengan en cuenta esta tabla de integrales, ¿no? De hecho hay más integrales conocidas que van a ir apareciendo a medida que avancemos más en el curso, ¿no? Por lo pronto vamos a parar acá y vamos a continuar en el siguiente video.